o en español se le llama más bien envenenarse. En inglés no hay una gran diferencia entre tóxico y veneno, pero en español sí hay una connotación diferente entre tóxico y veneno. Generalmente tóxicos son sustancias químicas y que generalmente no provocan la muerte, y envenenamiento tiene una connotación más de sustancias orgánicas y que pueden provocar la muerte. Entonces, pero en términos médicos, eh, lo entendemos prácticamente igual. Entonces, cuando llega un paciente que se intoxicó por vía oral, insisto en la vía oral porque la conducta es diferente a cuando la vía es por vía respiratoria o por vía cutánea o por algún otro tipo de vía, como son las intoxicaciones por inyecciones, que cada vez están habiendo más en el caso de uso y abuso de drogas. Pero la intoxicación oral es la más frecuente. Entonces, lo que generalmente hacemos son 6 pasos. Uno es la estabilización, o sea, si el paciente llega inestable, ¿a qué le llamamos inestable? A que sus signos vitales no sean estables. ¿Cuáles son los signos vitales? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Y uno que normalmente no ponemos ahí al lado en la columna izquierda de las notas de evolución, pero que generalmente empezamos así la descripción de nuestro paciente cuando hacemos notas clínicas, es el estado mental, ¿verdad? Entonces, una es la estabilización, luego evaluar al paciente, tratarlo, y el tratamiento consiste en 3 medidas. Reducir la absorción, incrementar la eliminación y considerar el uso específico de antídotos cuando hay antídotos y cuando los tenemos disponibles, ¿verdad? Y bueno, ya que el paciente ya lo controlamos, ya hay que estarlo soportando para darse de alta. A veces ese soporte puede llevarse semanas o meses, ¿verdad? Dependiendo de cuál haya sido la intoxicación. Em, Estabilización es básicamente lo que en los cursos de ATLS le llaman ABCD. Viene de las siglas en inglés, pero yo sí les quiero recomendar que cuando puedan, sobre todo después de preferencia después de octavo, si hay un curso de ATLS y les hacen descuento a los estudiantes, métanse. Vale la pena y son cosas que van a necesitar como médicos. A veces la escuela organiza o trae gente que lo dé. Obviamente es una actividad extra de la facultad, entonces generalmente lo cobra. A veces lo hacen en la escuela de enfrente, no importa. A veces lo hacen en un hospital privado. Este, pero si hay precios especiales para estudiantes, métanse. Ahí, por ejemplo, ahí sí vale la pena a veces faltar un día a clases, ¿verdad? Porque sí es algo que van a necesitar. Y a veces la mayoría de las veces los cursos los hacen muy buenos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la estabilización? En estabilizar básicamente 4 sistemas. Esos 2 aparentemente son muy parecidos, pero no son tanto. Uno es la vías respiratorias, que haya flujo de aire. Esto en español generalmente le llamamos ventilación.
O sea, que el aire pueda fluir por todos los conductos del árbol respiratorio y de las vías respiratorias medias y superiores. Entonces, si un paciente tiene, por ejemplo, edema laríngeo, pues hay que resolver ese problema de edema laríngeo, porque si no, pues no va a poder respirar. La respiración generalmente es a la oxigenación. Por ejemplo, lo que tenemos problema con el COVID, que los pacientes empiezan a desaturar, lo que está inestabilizándose es la respiración. De hecho, yo creo que ya saben, pero anteriormente los médicos teníamos nuestras herramientas básicas. ¿Cuáles eran nuestras herramientas básicas? Pues un estetoscopio, un esfigmomanómetro, un termómetro y a veces, si lo necesitábamos, es muy recomendable tener un estuche de diagnóstico con martillo de exploración. Bueno, pues ahora hay que añadirle, y es una tendencia que no es por el COVID, ya tiene más o menos como 15 años, que todo médico debe traer un oxímetro. Claro, ahorita con la epidemia se ha hecho todavía más indispensable, pero ya lo debemos incorporar a nuestras herramientas de trabajo. Entonces, esto es respiración, o sea, es el intercambio gaseoso y que la sangre esté bien oxigenada y que no haya retención de dióxido de carbono. Luego la circulación con todo lo que implica. Aquí implica corazón, presión arterial, conducción arterial, vasodilatación, capacitancia, todo eso lo tenemos que estabilizar si es que está inestable. Y la última es la que les decía que no la ponemos así como signos vitales, pero en todos los departamentos del hospital donde vemos pacientes, generalmente cuando describimos cómo está nuestro paciente en su evolución, lo que ponemos es paciente femenino de 33 años de edad, consciente, orientado y coherente, ¿verdad? Entonces, si hay confusión, pues ya ponemos paciente con confusión, con desorientación en tiempo, y en espacio, por ejemplo, le podemos poner nada más o nada más en tiempo. En fin, depende del interrogatorio y de la exploración que hagamos. Entonces, normalmente los médicos sí lo hacemos, aunque no lo pongamos en los signos vitales. Bueno, esta cuestión lo tenemos que estabilizar también. O sea, no podemos considerar estable a un paciente que está convulsionando. O si está en coma, el paciente no está estable, ¿verdad? O sea, una de sus funciones básicas no está funcionando adecuadamente, ¿verdad? Entonces, esto es estabilización. Y en estos cursos les enseñan varias maniobras, varios tratamientos para ir tratando de estabilizar al paciente. ¿Por qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque si un paciente no está estable, se puede morir. Y si se muere, ya no podemos hacer el resto de las cosas. Entonces tenemos que estabilizar al paciente. Ahora, no quiere decir que nada más vamos a hacer eso. O sea, al mismo tiempo que hacemos esto, empezamos a hacer las otras cosas. Pero al principio, una de las prioridades es estabilizar al paciente, que el paciente esté vivo y que esté vivo en forma estable. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, pues, es la evaluación clínica.
como les digo, no quiere decir que si nos tardamos 10 horas en estabilizar al paciente, hasta después de esas 10 horas empecemos con la fase 2, ¿no? Pueden empezar simultáneamente, pero las prioridades van cambiando. Mientras el paciente no esté estable, la prioridad es estabilizarlo. Ahora hay veces que al tratar la intoxicación se estabiliza el paciente, entonces es parte de esto. Pero en la evaluación clínica, pues obviamente como les enseñaron ahora en este semestre la propedéutica clínica, pues lo primero es la anamnesis, que puede ser directa o indirecta, dependiendo de las condiciones del paciente. Desde el punto de vista toxicológico, aparte de todo lo que les enseñaron en propedéutica, importa dónde, cuándo, por qué, cuánto. Cuánto es vital, pero las otras también, para tener el contexto. Si hay testigos, no es porque vayamos a hacer juicios judiciales, sino nos interesa verificar si lo que cree la familia que tomó es realmente lo que tomó, ¿verdad? Porque a veces quien lo lleva son la familia, es la mamá o es la esposa, pero ella no es la que estuvo con él cuando tomó lo que tomó. Entonces, de ser posible, hay que ver y hablar con el que estuvo con él cuando, o sea, hay que pedir que venga, si de veras son amigos, pues que venga y que nos platique qué pasó, ¿verdad? Para verificar, porque a veces la familia tiene muchas variables que pueden hacer que se vean diferentes las cosas a la realidad, empezando por el amor, ¿verdad? O sea, el cariño y a la persona puede hacer que se distorsione la realidad. Entonces, si se puede, hay que verificar. También es esto, confirmar objetivamente el tipo de sustancia. O sea, pedirle a la familia o a los testigos, por ejemplo, que nos traigan las cajas o las pastillas que quedaron, o las cajas de las medicinas, o el envase de lo que tomó, o si quedó todavía un polvo, o si fue de un árbol que nos traiga una rama de ese árbol y frutos de ese árbol, en fin, para verificar y hacer una identificación más clara. Y bueno, lo que nos enseñan en propedéutica. Pero esas son de interés toxicológico. También importa mucho, ya ven que hacemos, después del padecimiento actual, empezamos a preguntar antes, aparatos y sistemas y antecedentes familiares, antecedentes personales. Entonces hay que tener más idea del contexto, o sea, qué más tomó. Muchas veces la gente, y es algo muy común con benzodiazepinas, ya vimos la toxicidad de antidepresivos, sobre todo los tricíclicos. Los tricíclicos son unas pastillas que se ven muy inofensivas, son pastillas chiquitas, blanquitas, dulcitas, pues como que parecen confeti, no hacen nada. Colaciones de esas chiquitas. Y la gente le echa más la culpa a los benzodiazepinas, por ejemplo, diazepam, Ativan, Tafil, lo que haya sido. Pero no, pues resulta, hay que preguntar qué tomó y sobre todo que le lleven todo lo que había en su cuarto o en el botiquín. Y si uno identifica que pudo haber tomado o que tomó también, por ejemplo, tricíclicos, la conducta cambia a que si nada más fueron benzodiazepinas. Como ya vimos en un adulto, difícilmente las benzodiazepinas matan.
generalmente pueden llegar a provocar la muerte en niños pequeños o en ancianos, o en gente que tiene patologías agregadas o cuando se combina con fármacos. En este caso, con tricíclicos, en realidad el más tóxico es precisamente los tricíclicos. Entonces, cambia el enfoque. Entonces, tenemos que ver qué otra cosa tomó. Si tomó alcohol, es muy importante, o si tomó otro tipo de sustancias de abuso. Si es alérgico, porque muchas veces nos enfrentamos más a un cuadro alérgico, muchas veces es de tipo anafiláctico, choque anafiláctico, y entonces, o sea, más que una intoxicación es una reacción anafiláctica y tenemos que tratarla y hay que identificarla. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron en la ambulancia? ¿Qué le hicieron en la casa? ¿Qué le hicieron en la Cruz Roja antes de llegar con ustedes? Por ejemplo, hay veces que ya le lavaron el estómago en la Cruz Roja. Bueno, ya es una ayuda. Hay que ver si le pusieron carbón activado o no y cómo se lo pusieron, porque a veces mucha gente no sabe cómo se pone el carbón activado. Los antecedentes, sobre todo los psiquiátricos, son muy importantes. Hay que evaluar el estado de conciencia, o sea, si está consciente, si está somnoliento, estuporoso, en coma, si tiene confusión mental, si está orientado, si tiene alucinaciones, si es coherente, todo eso lo tenemos que evaluar. Ahorita vamos a ver algunos síndromes tóxicos, nada más para que tengan una idea. Hay muchos síndromes tóxicos. Hay veces que no sabemos qué tomó, entonces tenemos que partir de la clínica y tratar de armar síndromes. Búsquedas de traumatismos. Igual, ya lo vimos con alcohol. También tenemos que explorar completamente al paciente, a ver si no está con traumatismos. Y a ver si hay indicios de agente potencial, por ejemplo, polvo blanco en la nariz o datos de inyecciones recientes o a veces no recientes, pero que se inyecta con frecuencia. Eso nos ayuda a orientarnos en qué es lo que está pasando. Luego, pues laboratorio y gabinete, ¿verdad? Consistentemente tenemos que pedir glucemia, electrolitos, gasometría y pH, radiografías, si es el caso. Si se puede determinar el agente, lo hacemos. Muchos laboratorios, de hecho la mayoría, bueno, casi todos los laboratorios aquí no determinan sustancias farmacológicas. Hay algunos que determinan algunas sustancias. O sea, esto es más por cuestión de mercado. Los laboratorios determinan las sustancias que los médicos piden con regularidad a sus pacientes y entonces sí es negocio. Por ejemplo, ácido valproico, algunos neurólogos lo piden, litio, pero sobre todo esos dos, valproico, litio, son de los que más usan los neurólogos o los psiquiatras. Lo que pasa es que al laboratorio le tiene que ser costeable, o sea, a final de cuentas, un laboratorio, aunque sea público, no puede darse el lujo de perder dinero. O sea, no puede comprar un kit que es para 50 pruebas y nada más hacer 3 pruebas. Eso es un desperdicio de dinero.
Ahora, los laboratorios grandes, los de que son de cadena o de los hospitales grandes, ellos a veces tienen convenios con laboratorios de referencia y pueden tener un resultado en 24 horas. Hay que estar al pendiente de eso, porque aunque sea con la idea de completar el expediente o ver, confirmar si realmente fue esa sustancia, conviene hablar con el laboratorio y ver qué tipo de muestra necesita, cómo se toma, o si son particulares, ellos mismos van y toman la muestra y tener evidencia de la gente. Y los demás estudios clínicos químicos que necesita el caso. O sea, a veces hay que tomar pruebas de función hepática, de pruebas de función renal, más específicas que la química sanguínea. Tenemos que checar. Pero esos son los de batalla. Esos son algunos casos de algunos síndromes tóxicos. Hay más. El colinérgico, si se fijan, hay dos, muscarínico y nicotínico. Y hay pacientes que pueden presentar los dos. Por ejemplo, con algunos insecticidas pueden presentar datos de los dos. O sea, el colinérgico, estamos hablando de un paciente que puede tener incontinencia de esfínteres, miosis, bradicardia, vómito, lagrimación, exceso de secreciones. Esto es típicamente el síndrome muscarínico. Típicamente da organofosforados, pero cualquier anticolinérgico lo puede dar. Digo, cualquier colinérgico. El otro es el nicotínico, que aquí al revés de aquí es al revés, hay taquicardia, aquí debe decir hipertensión, fasciculaciones musculares, parálisis, típicamente lo causa el tabaco. Es raro que en un adulto llegue a haber problemas de tabaco a este grado, pero en los niños sí puede haber. Y sobre todo la nicotina se absorbe por piel. Entonces hay casos reportados en algunas áreas de Nayarit, de Jalisco y de Michoacán. Se hacen plantíos de tabaco y usan como mano de obra barata niños. Y ha habido casos de intoxicación con nicotínicos y también con insecticidas, porque se usan bastante insecticidas para tener las hojas así grandotas y bonitas del tabaco. Hay que evitar los gusanos que hacen que se comen las hojas y ya no. Aunque es raro que los gusanos, cualquier gusano coma tabaco. Generalmente el tabaco es vermicida, pero siempre hay algunos gusanos que les gusta, o arañas. Anticolinérgico, ese es el contrario. Pues aquí hay piel seca, hipertermia, sed, disfagia, midriasis, taquicardia, retención urinaria, delirios, alucinaciones, depresión respiratoria. Eso lo puede dar la atropina o lo pueden dar los tricíclicos. En el caso de los tricíclicos también hay que añadir arritmias. El simpático mimético, básicamente es el que van a ver con la cocaína, hay o anfetaminas, metanfetaminas, cristal, todas estas van a haber excitación del sistema nervioso central, convulsiones, hipertensión, taquicardia, con algunas se tiene también hipertermia. Y el narcótico, que básicamente es heroína o opiáceos, fentanilo, que se está poniendo de moda, aunque casi lo están mandando a Estados Unidos, pero de repente hay algunos que les gusta vivir como americanos. Entonces es depresión del sistema nervioso central, o sea, esto quiere decir somnolencia,
estupor o a veces coma, pero generalmente es estupor o somnolencia, hipoventilación, hipotensión y miosis. Y curiosamente la miosis es muy, muy marcada. Muchos le dicen miosis puntiforme, porque casi nada más se ve como un puntito en la pupila. ¿Por qué? Porque el músculo del esfínter de la pupila tiene receptores mu a opiáceos. Entonces, esos son algunos síndromes. Hay más síndromes, los pueden hallar en los libros, sobre todo en los de toxicología. Bueno, ya evaluamos al paciente. Sigue reducir la absorción. Y básicamente hay 4 maniobras para reducir la absorción. O sea, quiere decir descontaminar el tracto gastrointestinal. O sea, quitar el tóxico del tubo digestivo. Uno de ellos es el vómito. Hay que hacer vomitar al paciente. Esto es útil cuando no estamos en un hospital o no tenemos las facilidades para hacer lavado gástrico, pero siempre es preferible el lavado gástrico al vómito, excepto cuando está contraindicado. Hay veces que está contraindicado, ahorita lo vamos a ver. Por mucho tiempo, incluso en Estados Unidos, se llegó a vender, ya cada vez menos, todavía hay algunos estados que lo hacen, que lo permiten, que en las farmacias se vende unos frasquitos chiquitos de 1 onza, o sea, de 30 mililitros, de un jarabito que se llama jarabe de ipecacuana. En inglés le dicen ipecac o ipecac, como le quieran decir, pero se escribe ipecac. Sí, bueno, es jarabe, o sea, tiene syrup, le dicen syrup. Pero, ¿qué es lo que es la ipecacuana? La ipecacuana es un extracto que viene del árbol de ipecac, que originalmente está en la selva amazónica. De este árbol se sacan varios extractos y varias sustancias. Uno de los extractos primarios, y queda así como un extracto acuoso, y luego se le pone azúcar, y entonces por eso queda como jarabe. Tiene múltiples alcaloides del árbol, y uno de ellos es emetina. Ya desde hace como 30 o 40 años se dejó de usar la emetina, pero la emetina hace más de 30 años se usaba mucho para la amibiasis. Todavía antes de que hubiera el metronidazol, no, hace más de 40 años, antes de que hubiera el metronidazol, lo que había para matar la amibiasis, a las amibas, era la emetina. Era inyectable, pero el principal problema con ella es que es cardiotóxica y también provoca vómitos. O sea, provoca náusea, vómitos. Entonces, pues era un medicamento que se usaba porque no había de otro. Había de hidroemetina, que la idea es de que era un poco menos tóxica, pero era un poco menos tóxica, no demasiado. Entonces, este jarabe lo que tiene emetina, que causa náuseas y vómito. Y lo venden o lo vendían en las farmacias, no en todos los estados americanos. En México nunca se ha vendido, ¿eh? Y hay razones muy claras de por qué no se vende. ¿Por qué? Porque
la idea era que las mamás pudieran comprar uno o dos y tenerlo en su botiquín para que si alguno de sus hijos tomaba alguna medicina accidentalmente o jugando, o comía algunas frutitas o algunas bayas de algunas plantas y la mamá creía que eran tóxicas o así, le daba este jarabito, una cucharada, y a los 15 minutos el niño empezaba a vomitar. Y entonces lográbamos la emesis. Eh, y eso era pues mientras de que llegaba con el médico a ver qué pasó, ¿verdad? Y ya que el médico se hiciera responsable del manejo del niño. Pero era como que el manejo desde su casa. Y en realidad sí salva muchas vidas el vómito. Así como les digo que los de 10º llegan vivos a 10º gracias al vómito, pues también aquí muchos niños se salvan por vomitar. El problema es que se ha hecho muy popular en los últimos años el estar delgado. Claro, hay razones de salud, pero la mayoría de las veces son más bien razones, de imagen corporal, de inseguridad, o sea, no razones de salud, ¿verdad? Siempre es más sano estar delgado que estar obeso, eso lo sabemos bien, pero, generalmente las motivaciones son más psicológicas. Y entonces, pues lo psicológico, cuando hay problemas psicológicos, la gente empieza a tomar ipecacuana para va y se echa sus tacos o sus hamburguesas y luego toma su jarabito de ipecacuana y vomita. Entonces se da su placer culinario y luego lo resuelve. El problema es que este es el inicio de la bulimia. Entonces, por eso cada vez se ha ido descontinuando. Y en México nunca hubo precisamente por las mismas razones, o sea, sobre todo porque en México el control de medicamentos siempre ha estado por los suelos. Entonces, por eso no se ha vendido, excepto a principios del siglo pasado, que sí había, cuando había farmacéuticos de a de veras en las farmacias y que ellos preparaban, ellos podían conseguir, había un mercado y una distribución y ellos podían conseguir hojas de ipecac. Y si un médico lo pedía, ellos lo preparaban. Y de hecho se usaba el ipecac para tratar la amibiasis. La apomorfina, pues en México no hay, pero la morfina, uno de sus efectos adversos es náusea y vómito. Y esto lo que hace es que modifica químicamente a la morfina, quitándole la parte que provoca placer, pero sí amplificando la respuesta de vómito. Pero es inyectable, entonces tiene un uso más descontinuado. Detergentes líquidos neutros, pues de estos casi no hay aquí. Lo que sí se usa en México es la estimulación mecánica. Nada más hay que tener cuidado porque podemos lastimar. ¿En qué consiste la estimulación mecánica? Pues en meter el dedo, ¿verdad? A la garganta y rascarle ahí a la úvula y que vomite. Hay veces que no funciona. Esto se ha usado, pero siempre hay peligro de hipernatremia. El agua con sal normalmente puede provocar vómito. Eso lo sabemos todos los que hemos ido a la playa, que de repente nos echamos un buche de agua de mar y casi con frecuencia nos da náuseas. Entonces, esto puede ocurrir.
El problema es de que hay que tomar, no es una cucharadita, generalmente es un vaso completo y si no vomitamos, el riesgo de hipernatremia existe. Y con la hipernatremia viene el edema cerebral. Em, ¿En quién está contraindicado el vómito? En niños menores de 6 meses, en pacientes con convulsiones. ¿Por qué? Porque pueden broncoaspirar. O sea, aquí el problema de la emesis es que vomiten y broncoaspiren. En la ingestión de corrosivos es obvio, o sea, esas sustancias son, de hecho los corrosivos no son tóxicos, así no entran dentro del manejo toxicológico. Los corrosivos queman, es quemadura química. Entonces el toxicólogo es poco lo que va a poder hacer, o sea, en realidad hay que hablarle a un cirujano y de preferencia a un cirujano endoscopista para que pueda evaluar cómo están los daños en esófago y en estómago. Y él decida qué es lo que hay que hacer, pero generalmente son maniobras quirúrgicas, no son maniobras médicas. Claro, usan medicina, pero cae más en el campo de dominio de los cirujanos cuando hay ingestión de corrosivos. En hidrocarburos tampoco es recomendable hacer vomitar porque acuérdense que al hablar de hidrocarburos hablamos de aceites y de gasolina y de petróleo, queroseno, en fin, aceites tipo W40, ya no me acuerdo cómo se llama, pero el DW40, esos acuérdense que tienen una gran tensión superficial y rompen la tensión superficial del agua. Eso es lo que se ve cuando ponemos una gota de aceite en agua y cómo se desparrama por toda la superficie del recipiente de agua. Entonces, aquí el riesgo es de que si hacemos vomitar, una de las probabilidades es de que por la tensión superficial se vaya por todas las mucosas y llegue a mucosas respiratorias y cause una neumonitis química. Entonces, no es bueno el vómito. Es preferible hacer otras maniobras. Obviamente, esta es obvia. Si alguien toma objetos cortantes, que cuando son pacientes psiquiátricos sí lo hacen, pues no vamos a andarlos haciendo vomitar porque se van a lastimar más. Hay que hablar a un cirujano también. Bueno, el lavado gástrico. El lavado gástrico se puede hacer por vía oral o por vía nasal. O sea, si lo ponemos nasogástrico o orogástrico. Bueno, también existe la forma de hacerlo a través de una gastrostomía, pero de nuevo, esas son de las maniobras que queremos que evalúe el cirujano. Pero el lavado gástrico hay que hacerlo con la sonda más grande que quepa. O sea, claro, si son niños, pues no puede uno usar una sonda muy gruesa. Pero en los adultos hay que usar de calibres bajos. Acuérdense que en las ondas, así como en los cables, los calibres más grandes son más delgaditos. Entonces, son calibres 6, 5, los que usamos en adultos. En niños pueden ser 8, 10 o 12, dependiendo de qué tan chico es el niño. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar de sacar cosas, restos de tabletas, restos de pastillas. Entonces,
La idea es de que puedan recoger y podamos sacar lo que haya comido. También vamos a recoger restos de alimentos, si es que hay todavía restos de alimentos. Entonces, se lava. Como queremos lavar bien, quiere decir que vamos a hacer varios lavados, generalmente 3 o 5 lavados. O sea, ¿cómo se hace? Pues con una sonda nasogástrica. Pueden verlo en YouTube o lo pueden practicar cuando digan al doctor Soto y les puede enseñar, porque él es el que está a cargo de lo de simulación clínica. Aunque ahorita pues todo es virtual, entonces mejor véanlo en YouTube. Generalmente se lubrica la zona. Primero se mide la distancia que hay de la nariz a la base del cuello y luego de ahí de la base del cuello al estómago, para saber cuánto es lo que tenemos que meter. O sea, eso lo hacemos por fuera. Luego lubricamos la sonda y la metemos por la nariz hasta donde está la marca y luego ya la fijamos con cinta adhesiva. Eso es si es nasogástrica. Si es orogástrica, pues es de la faringe o de la base del cuello a el estómago. Ahí la medimos y así la metemos. ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos otra? Generalmente, pues depende. Si el paciente está consciente, es mejor la nasogástrica, porque es más fácil ponerla en el paciente consciente. Genera menos náusea. Si el paciente está inconsciente y no lo vamos a intubar, podemos usar muy bien la orogástrica. Es más sencillo, aunque hay que usar un espejo, pero lo que pasa es que en la nasogástrica necesitamos que el paciente coopere. Si no, va a ser orogástrica. Ahora, también se puede poner nasogástrica en el paciente inconsciente. Nada más que no vamos a tener la cooperación del paciente. Entonces necesitamos un poquito más de habilidad para hacerlo, porque no vamos a tener la cooperación. ¿Cómo coopera el paciente? Tragando. O sea, cuando la siente en la garganta le decimos trague y trague, ya estamos metiendo, trague y trague y trague y trague y trague y ya pasa. Y así evitamos que se vaya por vías respiratorias. Obviamente hay que evitar que se vaya por vías respiratorias. Generalmente el indicador de que nos estamos yendo para la laringe es que el paciente tose. Entonces, ese es nuestro indicador, excepto que el paciente esté en coma. Si el paciente está en coma, pues no va a toser, porque tiene los reflejos abatidos, o sí tose, pero no necesariamente puede toser. Ahora, obviamente está contraindicado con corrosivos fuertes o con ingestión de objetos cortantes. Y hay que tener cuidado con los pacientes que se pueden descompensar en lo que los estamos poniendo, la sonda. ¿Por qué? Porque la misma sonda va a estimular algunos reflejos, sobre todo vagales. Y en el caso, por ejemplo, de tricíclicos, a veces cuando se la estamos poniendo, el paciente puede tener algunos reflejos y desencadenar arritmias o convulsiones. Entonces, es algo que tenemos que estar alertas. Bueno, ya le lavamos el estómago o lo hicimos vomitar, pero aún aunque haya vomitado, conviene hacer lavado gástrico si no han pasado 2 horas.
Ya le lavamos el estómago. El estómago se lava con agua, generalmente tibia. O sea, tibia que es como 32 a 35 grados. No más, no a 37 ni más arriba porque le podemos provocar fiebre o lastimar. Y no más fría, no agua fría porque podemos provocar hipotermia. Eso es para el caso de lavado gástrico por intoxicación. Cuando el paciente le hacemos lavado gástrico porque tiene sangrado gástrico, ahí sí se puede usar el agua fría, con la idea de inducir vasoconstricción. Y se usa solución fisiológica porque hay heridas. En este caso no, se usa agua simple, tibia. Ahora ya que lavamos el estómago, entonces ponemos carbón activado. El carbón activado no es carbón, ¿eh? Los residentes siempre quieren apantallar a los internos, sobre todo las internas, diciendo que ellos han salvado vidas quemando tortillas o pan, y que eso es lo que, gracias a que son muy inteligentes y arrojados, salvaron pacientes usando tortilla quemada. Son puras patrañas. Claro, lo pueden hacer, pero no va a servir. O sea, el carbón activado no es carbón. Es un tipo de carbón que ha sido primero calentado a 900 grados. Generalmente un comal llega a 350 grados. Entonces, no llega a 900 grados. Y se activa con vapores ácidos. La tortilla quemada no le echamos vapores ácidos. Y sobre todo es un polvo fino, está micronizado, o sea, son partículas que tienen menos de una décima de micra. O sea, estamos en el rango de menor a 100 micras. Entonces, como ven, no es carbón, nada más. Es un carbón que ha recibido un tratamiento de activación. Y eso lo hace que pueda absorber sustancias pequeñas firmemente. Entonces adhiere lo que haya tomado. La dosis usual es de 1 gramo por kilogramo de peso. Y segundo, se debe dejar el carbón en el estómago y luego darle un catártico. ¿Qué es un catártico? Un purgante. O sea, la idea es que el carbón activado entre en el estómago y luego se vaya por todo el tubo digestivo. Y que lo haga rápido. Entonces, por eso hacemos un catártico. Son purgante. Me han tocado que a veces me hablan y llegan y hay gente que mete el carbón activado cuando está haciendo el lavado gástrico y lava también el carbón activado. Eso puede estar bien para sustancias que estén en el estómago, pero esas las van a quitar con el puro lavado gástrico. La idea del carbón activado es quitar lo que haya pasado más allá del estómago. O sea, descontaminar el resto del tubo digestivo. Entonces, el carbón activado se deja y se deja pasar. Ahora, el carbón activado, es una sustancia, es un polvito que no se mezcla bien con el agua. Se disuelve en agua, pero no se hace ni siquiera una suspensión. Si lo quieren que quede como suspensión o mezclado, bien mezclado, nunca lo van a lograr. Queda como un lodo. O sea, si ustedes agarran un puño de tierra y lo ponen en un recipiente de 1 litro y lo agitan,
pues sí se va a pintar un poquito de tierrita, pero en cuanto lo dejen de agitar, se va el lodo al fondo. Yo creo que eso sí lo han visto. Si tuvieron infancia, sí lo han visto. Entonces, así es el carbón activado. O sea, lo tienen que estar agitando. Entonces, en el hospital hay unas jeringas de vidrio que se llaman aceptojeringas. Son como cilindros que tienen 5 o 6 centímetros de grosor, que por un lado se le pone una perilla de caucho y por otro lado terminan en una punta roma, no fina, es como si fuera un embudito. Al embudito le conectan a la sonda nasogástrica y es el lodo de carbón activado, lo echan por el otro lado extremo de la jeringa y, y luego lo dejan pasar. Generalmente no hay que bombearle, sino nada más levanta uno y por gravedad se va al estómago. Entonces, hay que tener, es muy necesario que los departamentos de urgencia tengan carbón activado, porque luego a veces el problema es que no hay carbón activado. Sí se consigue, ¿eh? Pero lo que pasa es que los jefes de urgencia a veces se preocupan más por medicamentos que por carbón activado. Bueno, aquí le dejamos y seguimos mañana, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana.